Ya vamos a iniciar con este tema del día de hoy. 3 factores para la revolución de la conciencia. Como ya les decía, el objetivo de esta conferencia es que conozcamos aquellas herramientas básicas para que logremos la autorrealización íntima de nuestro ser, para que logremos ese objetivo que nosotros vinimos a trazar acá, a esta manifestación. Ya pues en conferencias posteriores nosotros habíamos hablado de los 3 factores. Por ejemplo, en la conferencia número 8, donde hablábamos de evolución, involución, sí, explicábamos todo ese proceso de cómo nosotros evolucionamos por los diferentes reinos de la naturaleza. Veíamos que cuando llegábamos a este estado, de humanos a este reino humano, luego al reino humanoide, bueno, ahí teníamos 108 existencias para hacer el trabajo de revolucionarnos, ¿sí? Y si no nos revolucionábamos, cuando se nos acababan esas 108 existencias, entonces pasábamos a ese proceso de involución, donde teníamos que pasar por los diferentes reinos involutivos de la naturaleza en torno a lo físico y psicológicamente, pues pasábamos por esas infradimensiones que se encuentran sumergidas en el planeta Tierra y perdíamos allí pues esa alma o toda la sabiduría de esa vuelta, ¿no? De allí salíamos limpiecitos y listos para iniciar pues otra vuelta a esa rueda del samsara desde ese mundo mineral evolutivo. Veíamos que pues la única manera de nosotros salir victoriosos de esa rueda era a través de la revolución, revolucionándonos a nosotros mismos, haciendo esos cambios radicales y trascendentales en nuestro interior, ¿sí? Para poder sacar, obtener toda la sabiduría que nosotros pues vinimos en principio, para obtener esa maestría que nosotros en principio venimos a buscar aquí en esta manifestación. Y que para ello pues debíamos de implementar los 3 factores para la revolución de la conciencia. Bueno, vamos pues en primer lugar a recordar pues qué es la revolución. Veíamos que revolucionarse pues es como hacer un cambio brusco, un cambio trascendental, un cambio repentino, ¿no? Moverse de una forma que realmente generara un cambio. Incluso si nosotros vemos pues la revolución industrial, ¿no? Cómo fue todo luego de que se dio esa revolución industrial en torno a la maquinaria, ¿no? La Revolución Francesa, veíamos ahí cómo los franceses se fueron en contra de aquellas personas que lo tenían sometidos. Pues algo así nosotros tenemos que hacer en nuestro interior. Tenemos que dejar pues esa pasividad, tenemos que deshacernos o liberarnos de aquellos malos gobernantes que nosotros tenemos ahí en nuestro mundo interior, que no son nada más y nada menos que nuestros yoes, nuestros defectos psicológicos, aquellos defectos o formas equivocadas de ser que tienen atrapada la mayor parte de nuestra esencia. Y nosotros pues haciendo este trabajo de revolución pues podremos eliminar esos defectos psicológicos, rescatar esa conciencia que está allí atrapada, crearnos a nosotros mismos y volver pues a ese absoluto del cual nosotros salimos, pero ya con una maestría, con toda esa sabiduría, ¿no? Que vinimos nosotros pues a buscar acá. Sucede que pues para nosotros lograr esta revolución o revolucionarnos, contamos con 3 fuerzas que son las fuerzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que nosotros tenemos un 3% de conciencia que no es atrapable por los defectos psicológicos. Y ese 3% de conciencia comprende esas partes principales de nuestro ser, que vienen siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas partes de nuestro ser pues son 3 fuerzas y esas 3 fuerzas están relacionadas con estos 3 factores y entran en actividad cada vez que nosotros llevamos a cabo o desarrollamos estos 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? El Padre pues viene representando lo que es la sabiduría. Siempre pues decimos, cuando estamos en ese proceso, por ejemplo, de muerte psicológica, que nos autoobservamos, enjuiciamos el defecto, que lo comprendemos, pues esa sabiduría nos llega o es dada a nosotros pues por nuestro Padre que se encuentra en la glándula pineal. Y la recibimos allí a través de la intuición en ese centro intelectual inferior, ¿sí? El Padre, pues como la sabiduría, es el principio de todo.
El Hijo pues viene representando lo que es la justicia y el Espíritu Santo viene representando lo que es el poder. El Padre, que está relacionado con la sabiduría, pues se va a manifestar en nosotros cuando enseñamos o nos sacrificamos por los demás. Entonces está relacionado con lo que es el factor del sacrificio por la humanidad, que es entregarle este conocimiento de forma pura y desinteresada a pues todas las personas de la humanidad, para que también, si quieren, porque hay que respetar el libre albedrío, hagan este trabajo de revolucionarse a sí mismos. El Hijo, pues, tiene a su cargo lo que es la justicia. Esto quiere decir que el objetivo de esta parte de nuestro ser es liberar y equilibrar, hacer justicia, ¿no? Llegar a lo que viene siendo pues ese equilibrio. Por tanto, se va a manifestar cuando nosotros liberamos nuestra conciencia mediante lo que es la muerte psicológica. Cuando nosotros estamos muriendo, pues estamos aplicando justicia, ¿no? Justicia viene de justo y pues eso se relaciona con lo que es pues ese equilibrio. Recuerden que cuando uno elimina un defecto psicológico, pues uno llega a lo que viene siendo pues el equilibrio, ¿sí? El Espíritu Santo pues es nuestra madre divina y es también nuestra energía creadora sexual. Y esta nos da el poder para crear nuestros cuerpos o esos cuerpos existenciales del ser a través de lo que es la práctica del suprasexo y el sabio uso de la energía. Por tanto, está relacionado con lo que es el factor del nacimiento espiritual. Entonces, como les decía, estas tres partes de nuestro ser harán la revolución de la conciencia. Cuando uno trabaja, pues en cada una de ellas se están manifestando estas fuerzas. Y pues el primer factor, como ustedes ven acá, es el factor de el nacer, el nacimiento espiritual. El segundo factor, que viene siendo la base de este trabajo, es el factor del morir o la muerte psicológica. Y el tercer factor viene siendo el factor del sacrificio por la humanidad. Vamos ahora a detallar, a profundizar un poquito más en cada uno de estos factores. Bien, comenzaremos por el primer factor, que es el nacimiento espiritual. A este también se le conoce como transmutación sexual, hemos hablado de la práctica de suprasexo, también nos referimos a él como tantrismo blanco. ¿Sí? Y pues este factor permite que nosotros creemos los cuerpos existenciales del ser a través del adecuado uso de la sexualidad. Recordemos que pues esos cuerpos existenciales del ser pues vienen siendo vehículos de manifestación para que nuestro ser se pueda manifestar en cada una de esas dimensiones básicas de la naturaleza, como estudiamos en la conferencia 5 y 6. Estos cuerpos los vamos a estar regenerando, los vamos a estar creando a través de lo que es el sabio uso de nuestra energía. Vamos a estar haciendo una práctica de sexo superior, que viene siendo pues una práctica de alta magia. Y pues obviamente, ¿por qué de sexo? Porque al igual que como se creó este cuerpo físico, ¿sí? También pues los demás cuerpos tienen que ser creados a través del sexo. Cuando se habla de creación, pues allí tiene que estar involucrada lo que es la energía sexual, que es una energía creadora y es la energía a través de la cual se ha creado todo lo que existe en este universo. Para que una práctica de sexo pues sea superior, sea suprasexo, tienen que cumplirse estos requisitos: la fidelidad, la castidad y el amor. Eso no puede faltar. Fidelidad porque pues vamos a hacer la práctica con una sola pareja de el sexo opuesto. ¿Por qué opuestos? Porque solamente las polaridades opuestas pues pueden crear, ¿sí? Entonces, y al igual, para que se formara este cuerpo físico que ahora pues yo habito, este vehículo debió de unirse pues mi padre y mi madre, ¿no? Un gameto masculino, un gameto femenino, una polaridad positiva, una polaridad negativa. Entonces, al unirse, pues se da ese proceso de creación. Lo mismo ha de ser con esos cuerpos internos, ¿sí? Fidelidad porque solamente lo vamos a estar haciendo con una pareja. Hay que tomar en cuenta pues que solamente hay 4 causales de separación y son las siguientes: el adulterio, ¿sí? Que la persona pues adultere, que nuestra pareja nos sea infiel,
Por eso tenemos que trabajar muchísimo ese yo del adulterio con la muerte psicológica para identificar incluso esos detallitos sutiles que si se siguen alimentando, pues obviamente se llega al punto en el cual se une uno a otra persona y daña su trabajo. Una persona que pues ya haya alcanzado algo de castidad, sí, que esté pues haciendo un trabajito de regeneración, de creación y venga y se una a otra persona que no es su pareja, daña su energía, la contamina. Incluso pues hasta le queman ese nadichitra, como se le conoce, que es por donde asciende esa energía, ¿sí? Otra de las causales viene siendo la fornicación, que la persona no quiera dejar de fornicar, que viene siendo pues expulsar la energía creadora sexual fuera del cuerpo a través de la eyaculación o el orgasmo, entonces que también quiera hacernos fornicar a nosotros, ¿sí? Que luego de un tiempo ya nosotros habiéndole entregado a esa persona el conocimiento, habiéndole pues pedido la ayuda en torno a lo que es esta práctica de suprasexo, la persona aún así no quiera dejar de fornicar. Y pues para colmo también nos quiere hacer fornicar. ¿M? La muerte de la pareja, pues también obviamente es una causal allí de divorcio, y que los órganos sexuales no estén en buen estado para la creación. Entonces hay personas que, por ejemplo, se hacen procedimientos para pues ya no tener hijos que pueden revertirse. En ese caso, pues la persona tendría que hacerse la operación para revertir eso, porque los órganos tienen que estar en ese estado que se requiere para que haya pues una procreación, ¿sí? Ahora bien, hay casos ya en que la persona queda completamente castrada o que le sacan el útero, que le sacan la matriz, entonces ya ahí no se podría dar lo que viene siendo la creación. Estas son las 4 causales de separación y cuando una persona se separa por una de estas causales, que obviamente eso pues hay que hacerlo con el connubio de nuestro ser, ¿sí? Cuando se separa, pues tiene que esperar un año que viene siendo pues una pausa magnética, pues antes de unirse con esa nueva pareja que el ser pues le va a dar, ¿sí? El segundo aspecto es la castidad. ¿Qué viene siendo la castidad? La castidad es valorar nuestra energía. ¿Sí? Es darle un sabio uso a nuestra energía, es no derramarla, ¿no? Específicamente a través de lo que es esa eyaculación o el orgasmo. Eso es a lo que se le conoce como la fornicación, que es un término que ha sido muy tergiversado. Se considera, se cree que pues la fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o incluso se cree que la fornicación es lo mismo que el adulterio. Y no, nada que ver. Sí, porque las personas igual pueden estar casadas con papeles y todo y bendecidas por el cura y aún así siguen fornicando. ¿Por qué? Porque siguen expulsando esa energía creadora sexual fuera de su cuerpo cada vez que van pues a una práctica de sexo. Una práctica que obviamente es infrasexual. Entonces aquí tenemos que aprender a valorar esa energía, tenemos que trabajar fuertemente con lo que es la muerte psicológica para eliminar esos yoes fornicarios y todos esos yoes infrasexuales que nos llevan a eso, a que expulsemos constantemente esa valiosísima energía que es con la energía que nos vamos a crear a nosotros mismos si le damos un sabio uso. Y el tercer aspecto, y no por ello menos importante, es el amor. El amor, pues, viene siendo ese anhelo espiritual, ese anhelo de ser, ¿no? Ese amor hacia nuestro propio ser, ese amor hacia nuestra obra, que se traduce en amor y respeto hacia nuestra pareja, que obviamente también se va a ir desarrollando con, pues, la práctica de los 3 factores y esa muerte psicológica que nos permitirá eliminar todo ese egoísmo y todo ese condicionamiento que nosotros tenemos hacia pues lo que es nuestra pareja, ¿sí? Entonces tiene que darse pues este triángulo para que una práctica sea verdaderamente superior. Fidelidad, castidad y amor. ¿M? Bien, vamos a explicar pues en este momento la práctica del nacimiento espiritual o del suprasexo. En primer lugar, pues está ese espacio donde nosotros vamos a hacer la práctica, que ha de ser ese lecho nupcial, que viene siendo pues un altar, porque sí, vamos a hacer una práctica de muy alta magia, diría yo. Entonces, este lugar especial debemos nosotros de cuidarlo para que no se mezcle con otras fuerzas,
No pueden haber más personas durmiendo pues en esa misma habitación. Debe de estar en buenas condiciones de aseo, de ventilación, libre de ruidos, si es posible también libre de aparatos electrónicos, ¿no? Estamos hablando de que pues es un altar, por tanto sí, es un lugar bastante especial para la pareja. Para hacer la práctica, lo primero van a ser las conjuraciones. Recordemos que pues hay entidades tenebrosas que se alimentan de esa pues energía. Entonces nosotros ir a hacer una práctica sin hacer las conjuraciones, sin cerrarnos, pues eso nos augura una caída segura. ¿Sí? Entonces tenemos que sí o sí hacer las conjuraciones para protegernos. Tenemos la conjuración del Belilín, que es un cántico que nos permite limpiar el ambiente. Ahí ahuyentamos larvas, magos negros, brujas, cualquier vibración negativa, ¿no? Que vaya pues a desarmonizar la práctica, que nos pudiera llevar a un estado de desconcentración, por ende sobreexcitación y que hubiera entonces una caída sexual. ¿No? Pero luego ya de que nosotros limpiamos el ambiente, hay que cerrarlo. Si lo dejamos abierto, pues van a volver esas entidades a entrar. Entonces allí empleamos el círculo mágico de protección. Estas conjuraciones las estuvimos aprendiendo en la conferencia número 7. Luego vamos a hacer una súplica de asistencia a nuestro Padre Interior y a nuestra Madre Divina para que nos guíen en la práctica. ¿Sí? Una súplica personal con nuestras propias palabras. Podemos pedir que nos ayuden para tener concentración, imaginación, voluntad, que nos ayuden para tener incluso buena potencia, ¿sí? Que nos amarren a ese demonio de la mente para impedir desenfocarnos del proceso que estamos haciendo. Podemos pedirle pues lo que querramos, ¿no? En torno a lo que viene siendo la práctica. Luego, pues se procede a prender el fuego entre la pareja. Y esto se va a hacer con besos y caricias conscientes entre pues los esposos, hasta tanto se llegue a una buena potencia, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre que haya una buena erección y en la mujer que haya pues una buena lubricación. Cuando se llega a ese punto, entonces se da esa conexión o esa penetración del lingam en el yoni, el aparato sexual masculino, en el aparato sexual femenino, ¿sí? Cuando la pareja pues está unida sexualmente, tiene que darse pues este triángulo que vemos acá: concentración, imaginación y voluntad. Concentración para que nuestra mente no esté divagando por allí, no estemos futurizando, no estemos recordando, no estemos pensando incluso hasta en el cuerpo de la pareja, y evitar que se dé una sobreexcitación que nos precipite a una caída. Imaginación, porque con esta vamos nosotros a dirigir esa energía creadora por nuestra columna. La vamos a subir por nuestra columna hasta llevarla al entrecejo. Recordemos que para el sabio, imaginar es ver y crear. Y voluntad para pues terminar la práctica sin haber o sin derramar ni una sola gota de nuestra energía creadora sexual. Bien, cuando la pareja está unida, entonces tiene que darse un proceso respiratorio. También pues conlleva imaginación y conlleva lo que es la mantralización. Proceso que nos permitirá pues transmutar esa energía. Este proceso se da de la siguiente manera. Tiene 3 etapas. Primero vamos a inhalar de forma pues pausada. Una inhalación que dure 20 segundos sería lo óptimo, pero lo vamos a hacer hasta tanto nos alcance nuestra capacidad pulmonar, porque al principio pues uno no va a poder hacerlo por 20 segundos, ¿no? Ya luego pues uno va mejorando en la práctica. Inhalamos. Mientras inhalamos, imaginamos cómo el aire ingresa, pasa por nuestros pulmones y llega a nuestras gónadas sexuales. En los hombres, estas gónadas sexuales son los testículos, y en la mujer, las gónadas sexuales son los ovarios, ¿sí? En ese momento, pues vamos a retener 20 segundos, ojalá, o hasta tanto nos permita nuestra capacidad pulmonar, y vamos a imaginar cómo un hilito sale de nuestras gónadas, se conecta a nuestro coxis y comienza a ascender por toda nuestra columna vertebral hasta llegar al entrecejo. ¿Sí? Luego, pues vamos a exhalar por la boca pronunciando lenta y alargadamente la vocal y hasta tanto, pues con ello hayamos expulsado todo el aire de nuestros pulmones.
Luego vamos a repetir el mismo proceso, que pues es igual tanto para el hombre como para la mujer. Inhalamos e imaginamos como el aire ingresa, pasa por nuestros pulmones, llega a nuestras gónadas sexuales. Retenemos e imaginamos como un hilito dorado comienza a ascender a lo largo de nuestra columna vertebral hasta llegar al entrecejo y exhalamos esta vez pronunciando el mantra ah. Volvemos a repetir el proceso. Inhalamos, imaginamos cómo el aire ingresa por nuestros pulmones, llega a nuestras gónadas sexuales. Retenemos e imaginamos cómo un hilito comienza a ascender por nuestra columna vertebral hasta llegar al entrecejo. Y exhalamos esta vez pronunciando el mantra O. Y así, pues lo vamos a seguir haciendo hasta tanto la práctica se termine. Lo vamos a seguir haciendo vocal por vocal, ¿sí? Luego de que pues finalizamos con la O, pues volvemos con la I, luego la A y la O, ¿sí? Y eso lo vamos a estar haciendo hasta tanto ya se haya transmutado toda la energía creadora sexual. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, porque ya aunque hayan besos y caricias conscientes, movimientos suaves, pues ya en el hombre no hay erección y en la mujer pues no hay lubricación. Esto quiere decir que ya pues esa potencia sexual se dio porque se transmutó la energía que había pues para transmutarse. Estas vocales que nosotros vemos acá pues activan ese poder creador de la energía, ¿sí? La I viene de ignis, que significa fuego, la A de aqua, que significa agua, y la O de orego, que significa espíritu o inicio. ¿Mm? Bien, algunas observaciones, pues es que la práctica se va a prolongar durante todo el tiempo que la pareja lo desee o hasta tanto haya potencia sexual. También que, pues para que la práctica tenga éxito, debemos de retirarnos sin eyacular, sin llegar al orgasmo, es decir, sin derramar ni siquiera una sola gota de nuestra energía creadora sexual. También debemos nosotros tener muchísima paciencia, prudencia, perseverancia y consistencia, ¿sí? Para ir avanzando vértebra por vértebra y cuerpo por cuerpo. Algunas recomendaciones a tomar en cuenta es que debemos de practicar una sola vez por noche, ya que las glándulas trabajan alternadamente, una por noche, entonces hay que esperar mínimo 20 horas entre una práctica y la otra. También cada uno pues, de los miembros de la pareja tiene que concentrarse en su propia energía, porque cada uno está trabajando con su propia energía, o sea, tiene que concentrarse en su proceso respiratorio, de imaginación, de mantralización, en el ascenso, el recorrido que está haciendo la energía. Si nosotros nos ponemos a concentrarnos en pues la pareja, en el cuerpo de la pareja, en qué estará pensando, sintiendo la pareja, pues obviamente nos vamos a distraer, nos vamos a desconcentrar y eso nos puede precipitar a una caída, ¿sí? Otra recomendación pues es no usar anticonceptivos, porque así como los anticonceptivos evitan que se cree o que se dé esa concepción del cuerpo de un bebé, pues también, ¿sí? Eso daña esa facultad creadora de nuestra energía. Aparte de que esta práctica en sí, pues es una, digámosle así, es un anticonceptivo natural, porque aquí no vamos a estar expulsando esa energía creadora fuera de nuestro cuerpo, ¿sí? También, como les decía ahorita, se deben tener los órganos sexuales y la columna en buen estado. Se deben de hacer movimientos suaves para no llegar a lo que es la sobreexcitación y derramar la energía, también para que pues no se enfríe o se genere una impotencia en medio de la práctica, ¿sí? Otras recomendaciones son que luego de la práctica debemos esperar un mínimo de 2 horas para bañarnos. Aunque nosotros no lo veamos, nosotros estamos trabajando con fuego. Entonces nosotros luego que terminemos la práctica vamos y nos echamos esa agua, pues podemos generar un choque térmico que puede dañar nuestros órganos sexuales y generarnos afecciones como por ejemplo impotencia. Entonces un mínimo de 2 horas o incluso nos bañamos antes de hacer la práctica y podemos optar por bañarnos al otro día, en la mañana, ¿sí? No se debe de practicar durante el periodo menstrual, se deben de respetar 7 días, iniciando desde el momento en que la mujer ve la regla hasta que pasan
esos 7 días, ¿sí? Ya que pues ahí se está haciendo un proceso de limpieza en la mujer. Obviamente esa energía que se está expidiendo pues es involutiva. Entonces no podemos hacer la práctica en ese tiempo. Tampoco se debe de practicar en estado de embarazo ni en el periodo de lactancia. Y pues se recomienda lactar por lo menos 6 meses. Cuando nosotros estamos, o nosotras, estamos en estado de preñez, de embarazo, pues esa energía está trabajando allí para crear el cuerpo de ese bebé. Entonces uno está fornicando constantemente, uno está sacando esa energía que debería de ser destinada a crear el cuerpo de ese bebé. Y pues eso se relaciona muchísimo con lo que es esa degeneración de ese cuerpo físico, ese debilitamiento de ese cuerpo físico, de esa nueva criatura que viene ahí, ¿no? Y lo mismo pasa cuando se está lactando. Esa energía está siendo utilizada para crear el alimento necesario, lo más nutritivo posible para ese bebé. Y lo mismo, estamos sacando esa energía, obviamente pues allí estamos desvirtuando y degenerando ese alimento, ¿no? Que se ha de crear para esa criatura. Otra recomendación es que tenemos que ser muy pacientes y constantes para ir controlando y eliminando el yo de la fornicación. Y hay que tener mucha autoobservación durante el día, ¿sí? Uno pues podría impacientarse, ¿no? En un principio, porque pues uno quiere dejar de fornicar. Eso es primordial, dejar de fornicar, por eso se enseña en la primera conferencia, porque si queremos avanzar y estamos haciendo un trabajo de eliminar nuestros yoes y en la noche venimos y fornicamos, pues sabemos que vamos a revivir esos defectos psicológicos con los cuales pues estábamos trabajando, que les hemos hecho pues algún trabajito. Entonces eso es primordial. Pero pues tenemos que saber que tenemos unos yoes que hemos alimentado por décadas. Lo importante es que nosotros pues, seamos consistentes en el trabajo pues, de esos yoes, ¿no? Que cada vez que hagamos una práctica estemos allí reflexionando para ver cuáles defectos psicológicos, cuáles yoes lujuriosos infrasexuales se manifestaron durante esa práctica, ponerles un horario a esos yoes lujuriosos fornicarios, ¿sí? Para sacarles la sabiduría, para quitarles la potencia que tienen, porque fíjense que estos yoes, cuando uno quiere dejar de fornicar, se nos resienten y nos generan frialdad, inapetencia, impotencia. ¿Y qué uno hace? Uno se llena de miedo pensando que se va a quedar impotente y vuelve a las viejas prácticas, ¿sí? Lo que debemos de hacer es hacer pues un súper esfuerzo y continuar en torno a lo que es la eliminación de estos yoes para arrebatarles a esos yoes la potencia, para que esa potencia pues pase a ser utilizada por la conciencia, para que no tengamos ya pues esos condicionamientos. Y durante el día tenemos que estar autoobservándonos para pues estar transformando, eliminando todas esas impresiones lujuriosas que vamos nosotros recibiendo, que pues hace que estos yoes lujuriosos consuman nuestra energía, la contaminen, la ensucien y ya luego en la noche no tiene uno potencia, sino es más bien trayendo a colación la lujuria. Quiere uno también pues hacer ascender esa energía, no puede porque está sucia, porque está contaminada, ¿sí? Aparte de los yoes lujuriosos también todos esos otros detallitos que nos tienen esos centros desequilibrados. Entonces hay que tener mucha autoobservación y ponerle pues su disciplina a esos yoes fornicarios, ¿sí? Y cada vez que hagamos pues nuestras prácticas de suprasexo, reflexionar sobre la práctica para irlas purificando cada vez más y más. Bien, vamos a hablar ahora con respecto al segundo factor, que es la muerte psicológica. Nosotros pues ya hemos visto cómo de la totalidad de nuestra esencia, pues hay un 97% de esa esencia que está atrapada y está atrapada por el ego, por nuestras distintas formas equivocadas de ser, por esos estados equivocados, por esos defectos psicológicos o yoes, como también nosotros le llamamos. Y esta muerte psicológica o este factor es el que nos permitirá liberar toda esa esencia. Y cuando liberamos toda esa esencia, pues con ello estamos liberando esas virtudes, esas facultades, esos poderes que están pues allí atrapados en esos defectos psicológicos, esas partes también de nuestro ser, esas formas correctas de nosotros ser, de nosotros pues sentirnos, de nosotros comportarnos, ¿sí?
Entonces hay un trabajo que nosotros pues tenemos que hacer en base a lo que es pues la muerte psicológica. Los pasos para la muerte psicológica son los siguientes. Primero, la autoobservación. Y precisamente estuvimos hablando de la autoobservación en la conferencia pasada. Recordemos que cuando nosotros estamos observando, que no es simplemente pues mirar, estamos haciendo un esfuerzo, es algo activo, ¿no? Es un enfoque activo que nosotros ponemos en algo. Y cuando hablamos de autoobservación, perdón, estamos refiriéndonos a dirigir ese enfoque, esa mirada atenta, activa hacia nuestro mundo interior para descubrir y evidenciar todo lo que se procesa en nuestro mundo interior. ¿Sí? Allí en nuestro mundo interior, pues, se procesan los pensamientos, toda clase de pensamientos. Vamos a encontrar las planeaciones, que si las futurizaciones, que si las fantasías, que si los recuerdos, que si las proyecciones o películas de nuestros yoes, que si toda esa imaginación mecánica, que si las suposiciones, todo eso se procesa allí en nuestro mundo interior. Vamos a encontrar las emociones, emociones positivas que son de la conciencia, pero como ya nosotros estamos monopolizados por nuestros yoes, la mayoría de emociones que tenemos, aunque sean agradables, son negativas. Encontramos el miedo, encontramos la ira, encontramos las preocupaciones, encontramos esa felicidad de nuestros yoes cuando los alimentamos, encontramos esos yoes pues enamorados y así sucesivamente. ¿Sí? Se procesan también nuestros deseos, el deseo de copular, el deseo de comer, el deseo de pelear, el deseo de gritar, ¿sí? El deseo de robar. Bueno, todo eso lo vamos a encontrar allí en nuestro interior. Y eso es lo que nosotros hemos de autoobservar, o sea, hemos de observar. ¿Para qué? Bueno, para descubrir en primer lugar que no somos uno, que tenemos muchos yoes, muchos defectos psicológicos allí en nuestro interior, para evidenciar cómo se comportan estos defectos psicológicos, cada uno de ellos, las particularidades de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es diferente, ¿sí? Si ustedes se observan, ustedes se van a dar cuenta primero que tienen un yo feliz, porque en un momento dado están felices, y tienen un yo triste porque en un otro momento dado están tristes. Y pues seguimos observando esos defectos, cada uno de ellos, y nos vamos a dar cuenta que uno es muy diferente del otro, que el yo triste se siente, piensa, actúa, desea de una manera totalmente diferente a como lo hace el otro defecto psicológico. Sí, vamos a encontrar también la justificación para actuar de cada uno de esos defectos psicológicos. Vamos pues a enjuiciar a esos detallitos para comprender si es parte de nuestro ego, si es parte de la conciencia, comprender cómo esos defectos nos roban a nosotros nuestra energía, cómo nos hacen dañarnos a nosotros mismos, cómo nos llevan a dañar a los demás, ¿sí? Y pues luego viene esa determinación de que eso debe de ser eliminado, porque eso no es parte de mi conciencia. Es más, dentro de ese defecto que yo estoy observando está mi conciencia. ¿Sí? Y si yo elimino ese defecto psicológico, pues voy a rescatar esa sabiduría, voy a rescatar pues también ese fuego o esa energía que ese defecto psicológico pues tiene atrapado. Hay que pues autoobservarse para descubrir todo eso, autoobservarnos para pues descubrir cómo nosotros reaccionamos y actuamos de una forma totalmente mecánica y automática. Uno a veces, o la mayoría del tiempo, uno termina pues haciendo cosas y uno ni siquiera se da cuenta. Ya luego de que uno ha cometido el error, que ha metido la pata, pues entonces ahí se lleva uno las manos a la cabeza. Ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que dije? Y eso se da porque no nos estamos autoobservando, ¿no? Y actuamos de una forma pues totalmente mecánica. Entonces el primer paso es este, autoobservarnos para nosotros pues evidenciar, descubrir todo aquello que pues se mueve o se manifiesta en nuestro interior. ¿No? Entonces tenemos que pues autoobservarnos en cada uno de los centros. Recordemos también que un yo pues es una persona y como persona tiene sexo, tiene instinto, tiene mente, tiene emoción, ¿sí? Tiene también su forma de actuar. Es una persona. Entonces, si nos estamos autoobservando en cada uno de los centros, vamos a descubrir cómo determinado defecto psicológico se quiere manifestar en cada uno de esos centros en específico. ¿Sí? Como un defecto lujurioso, por ejemplo, me activa el sexo,
vi a alguien que me gustó, inmediatamente comienzo a sentir esas palpitaciones en el centro sexual. En el instinto comienzo a sentir la atracción hacia esa persona. En la emoción comienzo a sentirme enamorado, ¿sí? Esas maripositas que se sienten allí pues en el estómago. En la mente comienzo a idealizar, a futurizar, a planear incluso cómo me voy a acercar a esa persona. En torno a lo que son mis acciones, pues ya paso, me acerco a la persona, le doy un halago, le doy un piropo, hago determinado gesto. Eso, pues, es un defecto psicológico manifestándose o queriéndose manifestar porque pues con la autoobservación uno descubre, ¿sí? Antes de pasar a la acción, uno descubre cómo el defecto se quiere manifestar en cada uno de esos centros. Y todo eso pues se procesa allí, en nuestro interior. Luego, como les decía, viene el enjuiciamiento y la comprensión. Esto que se está manifestando en mi sexo, en mi centro sexual, ¿viene de la conciencia o es un yo? Entonces ahí nos llega la comprensión. O sea, ¿cómo es posible que si yo no estoy con mi pareja en ese momento en el cual debe de activarse la energía sexual, pues se me esté activando el centro sexual porque estoy viendo a una persona que, dicho sea de paso, no es mi pareja? Entonces ahí le llega a uno la comprensión de que pues eso es un yo que se está manifestando, el yo adúltero, un yo fornicario, un yo lujurioso. Y así pues con los demás yoes, incluso con el mismo hecho de uno pues esforzarse, ¿sí? En lo que es la autoobservación, mantener esa actividad en torno a lo que es la autoobservación, pues allí está intrínseco también ese anhelo de comprender si lo que yo estoy observando pues es un yo o es parte pues de la conciencia. Luego de que pues obtenemos esa comprensión de que es un defecto psicológico, entonces viene la eliminación. Ahí hacemos la petición a nuestra Madre Divina particular para que desintegre ese defecto que hemos previamente observado y comprendido. Con la frase, Madre Divina, elimíname este yo, ¿sí? O Madre Divina, mátame este yo. Ahí ya nosotros pues vamos desarrollando cómo le queramos hacer la petición a nuestra madre. Recordemos que la Madre Divina pues es una parte de nuestro ser, es parte de ese 3%, ¿sí? Es nuestra misma energía sexual, ¿sí? Y pues ella actúa si nosotros hemos observado el defecto y lo hemos comprendido previamente. Mm, bien, en la medida que nosotros pues vamos trabajando con seriedad en torno a lo que es la muerte psicológica, pues primero vamos a ir liberando esas esencias que están atrapadas. Lo primero, ¿sí? Vamos también a ir equilibrando nuestros centros, porque vamos a actuar de una forma recta, de una forma equilibrada. Vamos a permitir que lo que se manifieste a través de nuestra emoción, pues venga de la conciencia, que lo que se manifieste a través de nuestra mente, pues venga de nuestro ser, ¿sí? Y así lo que se vaya a manifestar a través de nuestras obras o palabras, pues también venga de nuestro ser. Más no de los defectos psicológicos que lo que hacen es consumir nuestra energía y mantenernos en ese desequilibrio. Y obviamente pues también vamos a ir despertando nuestra conciencia. Cada vez nosotros pues vamos a ir desarrollando más lo que es ese sentido de la autoobservación. Vamos a desarrollar pues cada vez más esa capacidad de ver más y más y más detallitos, ¿no? Cada vez pues más sutiles. Y allí pues se va a dar esa revolución en torno a lo que es el despertar de nuestra conciencia, ¿sí? Bien, tenemos pues lo que es la muerte en marcha, que es nosotros aplicar este proceso que hemos hablado de instante en instante. Es el estado en el cual nosotros deberíamos de estar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí? Observándonos, autoobservándonos, enjuiciando todo lo que se quiera manifestar a través de nosotros y pidiendo muerte. Porque como ya hemos hablado en otras conferencias, de instante en instante, pues hay un defecto que quiere tomar posesión de nuestros centros y de esta máquina y que se quiere manifestar. Que vamos por la calle, que vemos el chico, la chica que nos agrada o que tal vez vemos a la persona que pues nos desagrada, cuántas veces al día no se nos manifiesta pues la pereza, algo que tenemos que hacer, que no lo hacemos, que alguien nos dijo algo que no nos gustó, entonces ahí sentimos pues ese disgusto y ese deseo de responderle, ese deseo pues de discutir con esa persona y así sucesivamente.
que los pensamientos que nos llegan para sacarnos del instante o del enfoque en algo que nosotros estemos haciendo. Todo eso son detallitos de los yoes que se dan durante el día y que uno puede pensar que no son defectos psicológicos, pero sí, son detallitos de esos defectos psicológicos. Nosotros sabemos pues que la pereza es una cabeza de legión y todo el mundo sabe que la pereza es mala y que la pereza pues es la madre de todos los vicios, pero hay unos detallitos sutiles que a uno se le manifiestan durante el día que van y alimentan a ese monstruo que es la pereza. ¿Sí? Entonces ahí pues uno tiene que estar activo para ir identificando todos esos detallitos e irles pidiendo muerte y de esa manera pues también vamos a equilibrar nuestros centros y estamos liberando todas esas esencias. Esa viene siendo la muerte en marcha. También tenemos pues lo que es la meditación reflexiva, que es una práctica que sí o sí nosotros deberíamos de hacer todos los días, ponerle un horario. Allí nosotros llevamos una situación, una circunstancia, un evento o un defecto en específico y pues comenzamos a reflexionar, traemos a colación pues una escena vivida donde se haya manifestado ese defecto psicológico y comenzamos a observar los deseos que se manifestaron allí, las emociones, los pensamientos y las acciones y comenzamos a pedirle muerte a todo eso. Lo que es la muerte en marcha y la meditación reflexiva se complementan totalmente. Porque fíjense que en el instante, como uno tiene pues esa autoobservación tan atrofiada, perdón, el sentido de la autoobservación, pues en el instante a uno se le pasan muchos detallitos. Muchos. Viene alguien y nos dice algo que no nos gusta y uno reacciona, ¿sí? Y uno ofende a esa otra persona. ¿Cuántos detallitos de, por ejemplo, orgullo, tiranía no se nos pasaron allí? Entonces uno viene y hace una meditación reflexiva trayendo la escena de esa situación que se vivió y ahora con detenimiento, sin uno identificarse, comienza a observar todo lo que se manifestó. Comienza a ver esa escena como quien está viendo una película y comienza a ver a todos los actores. Ya luego cuando se presente otra situación similar, pues en el instante, pues uno va a tener esa capacidad, porque ya uno lo vio en meditación reflexiva, de pues poder observar a esos defectos ahí en el acto que se quieran manifestar y pedirles muerte. ¿Sí? Entonces, pues estas dos prácticas se complementan, muerte en marcha y meditación reflexiva. Bien, vamos a hablar ahora del tercer factor para la revolución de la conciencia, que es el sacrificio por la humanidad. Este tercer factor lo llevamos a cabo cada vez que nosotros pues entregamos este conocimiento de forma desinteresada a todas las personas de la humanidad, todos nuestros hermanos, para que estos, porque hay que respetarles su libre albedrío, si quieren, pues hagan ese trabajo de revolucionarse a sí mismos, de liberarse, de lograr la autorrealización de su propio ser divinal. Nosotros pues en la palabra sacrificio, nosotros vemos dolor, ¿no? Cuando se habla de sacrificio, cuando nos dicen que tenemos que sacrificar algo, es porque hemos de sacrificar o de dejar o de abandonar algo que nosotros queremos en pos del beneficio de otra persona. Y como nosotros somos muy egoístas, pues eso nos duele. Yo dejar algo que me gusta, yo dejar o abandonar algo que yo quiero por ayudar a otra persona. Para uno, pues eso es como doloroso, ¿sí? Pero eso se da obviamente por los yoes que nosotros tenemos. Yoes que no les gusta sacrificarse. El sacrificio, la palabra sacrificio, pues viene de sacro oficio, que significa oficio sagrado. Y ese oficio sagrado, pues es el de enseñar. Entonces son nuestros yoes los que ven allí, pues dolor en torno a lo que es, pues esa palabra. Esos yoes, por ejemplo, perezosos, que prefieren estar allí con el teléfono, perdiendo el tiempo, haciendo nada productivo, en vez de salir y entregarle el conocimiento a otras personas para que puedan liberarse. ¿Sí? Esos yoes, por ejemplo, del orgullo, que no quieren sacrificar esa apariencia, porque ¿qué van a decir de mí? Van a decir ahora que yo soy un loco, que yo soy pues un fanático, que yo estoy en una secta. ¿No? Entonces ahí preferimos pues no sacrificarnos por los demás, en base pues a esos yoes egoístas que nosotros tenemos. Fíjense que cuando nosotros recibimos este conocimiento, pues se vuelve una responsabilidad, ¿sí? Porque nosotros estamos recibiendo pues
las llaves, ¿no? Del cielo, digámosle así. Estamos recibiendo las herramientas para liberarnos. Entonces sería un acto hasta de crueldad, de mucho egoísmo, que uno se quedara con eso para sí mismo, que uno no lo compartiera con los demás, específicamente cuando uno está practicando y uno logra ver cómo ya uno se está liberando de esos dolores, de esos sufrimientos, de esos yoes que nos tenían sometidos, que nos tenían esclavizados. Cuando uno logra ver cómo uno incluso está trascendiendo esas situaciones difíciles o esos karmas que nos generaban tanto dolor. Es mucho egoísmo, la verdad, pues no compartir eso con los demás, ¿no? Negarles a los demás esa luz para que puedan pues alcanzar ese objetivo trascendental que también esas chispas vinieron a trazar acá a esta manifestación. Todos vinimos acá con ese propósito. Fíjense que para uno autorrealizarse tiene que ayudar a autorrealizar a otra persona, ¿sí? Para ello pues tenemos que entregarle este conocimiento. Hay ciertos requisitos para nosotros desarrollar este tercer factor, son estos que vemos acá. Lo primero, pues, es entregarlo completamente gratis. Nosotros lo recibimos gratis y pues también así hemos de darlo de una forma gratuita. Aparte de que este conocimiento monetariamente no podríamos pagarlo, ¿sí? No tiene precio, no tiene precio, por tanto ha de entregarse de forma gratuita, ¿sí? Este conocimiento pues viene siendo ese manual que pues surge, ¿no? Con la creación del universo mismo. La creación de este universo pues tiene como objetivo que pues saquemos sabiduría de él y con ello pues viene el manual de cómo nosotros vamos a sacar pues esa sabiduría, ¿no? Y pues cuando digo gratis, también pues allí me refiero a que este conocimiento no pertenece a nadie y pertenece a todos. Todos tenemos derecho a este conocimiento, nadie puede adueñarse, nadie puede apropiarse de él, que si tal cultura, que si tal religión, que si tal maestro, no, nadie es dueño de este conocimiento y a la vez todos somos dueños de este conocimiento. Por tanto, pues hay que entregarlo de forma gratuita. Muchas religiones y culturas que tuvieron este conocimiento en su aspecto revolucionario, pues lo volvieron un negocio. ¿Por qué? Porque metieron el tema del dinero. ¿Sí? Y bueno, por ahí pues vemos todas esas religiones que se han convertido pues en una mercadería de armas, de almas, perdón, por esta misma situación. Otro requisito es que hay que entregarlo a todo el mundo, sin distinción de raza, de sexo, de edad, de cultura, ¿sí? De religión, a todos. Por ahí hay chispas maduras que están esperando recibir este conocimiento que les llegue en cualquiera de las formas de sacrificio que ya vamos a enseñar. Necesitan solamente ese toque. Ya, y ahí reconocen el conocimiento, comienzan a interesarse y comienzan a trabajar en torno a lo que es el despertar de su conciencia. Uno no sabe eso. Uno, pues lo que sabe con sus yoes es de discriminación. Ah, es que no se lo voy a entregar a aquel porque está muy viejo, ya no creo que vaya a poder hacer ese trabajo. Ay, que no se lo voy a entregar a este porque es muy niño, creo que no lo va a entender. Ay, es que no se lo voy a entregar al otro porque es un fanático de tal o cual religión. No, a todo el mundo tenemos nosotros que entregarle este conocimiento. Ya a partir de ahí, pues esa chispa, ese 3% que cada quien tiene allí en su interior, pues se va a encargar de motivar, ¿no? A su chispa si esa chispa está madura para hacer el trabajo. Otro requisito es que tenemos que respetar el libre albedrío, sumamente importante. Hay que trabajar muchísimo lo que son los yoes fanáticos y esos yoes mitómanos, ¿sí? Sí, uno recibe este conocimiento, a uno le sirve este conocimiento, uno comienza a ver resultados y pues uno quiere que las otras personas pues también pues acepten el conocimiento. ¿Sí? Incluso uno se llega a volver muy hastiante con los familiares, hijos, pareja, con los amigos. Y eso genera totalmente lo contrario a lo que uno quisiera, ¿sí? Porque las personas obviamente nos empiezan a ver en torno a ese yo que se nos está manifestando, que es el fanatismo, y pues comienzan a generar esa animadversión en torno a lo que es el conocimiento.
comienzan a vernos como locos con su justa razón, porque los queremos obligar y los hastiamos siempre con el mismo tema. Entonces, nuestro deber no es convencer a nadie. Nosotros entregamos el conocimiento, les entregamos las herramientas y hay que respetar si la otra persona lo acepta o no lo acepta. Más bien lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos a trabajar para mostrar ejemplo. Eso habla más que nosotros querer obligar a otra persona a que venga y acepte y comience a practicar el conocimiento. Entonces hay que trabajar muchísimo nuestros yoes fanáticos. Hay que entregarlo puro sin agregarle otras cosas. No debemos quitarle o esconder nada, ni tampoco debemos mezclarlo con otros conocimientos. Muy importante esto, porque pues nosotros solemos cuando pues escuchamos de espiritualidad, solemos meter todo dentro de un mismo saco. Y no, este conocimiento es revolucionario. Si nosotros le agregamos otra cosa, ¿sí? Que va a venir a fungir como un elemento distractor, pues entonces ahí se le pierde la revolución. Terminamos nosotros dañando, tergiversando, adulterando lo que viene siendo pues el conocimiento. Entonces ahí vemos, por ejemplo, corrientes o religiones que le han quitado un factor. Entonces hablan de, por ejemplo, eliminar, negarse a las tentaciones, eliminar esos pecados, ayudar a los demás, servir a los demás, pero, por ejemplo, le cercenaron el factor del nacimiento espiritual. Entonces ya ahí se queda gacho, ya ahí pues esa base se queda coja. No hay manera de que la persona pueda autorrealizarse si no crea los cuerpos existenciales del ser. O se da el caso de que, bueno, como se habla de espiritualidad, pues entonces ahí lo mezclamos con otra corriente, ¿no? Que si el Reiki, que si la numerología, que si le vamos a meter el tarot, que si la manipulación de elementales, que si las piedras, que si tantas cosas, corrientes pseudoesotéricas que andan por allí y terminamos volviendo el conocimiento algo pseudoesotérico, donde se le pierde totalmente lo que es la revolución. Entonces, pues hay que cumplir y respetar esos requisitos. Dentro de las razones para nosotros sacrificarnos por la humanidad, pues vamos a encontrar varias, ¿no? Lo primero es que, bueno, pues dar, hay más gozo en dar que en recibir. Entonces, pues darle a las personas una herramienta que los ayude o que les permita lograr esa libertad y alcanzar lo que es la verdadera felicidad, pues obviamente eso le genera a uno muchísima satisfacción, ¿sí? También desgoistizarnos, dejar de ser egoístas, dejar de pensar nada más en nosotros. Tenemos que saber que una obra de amor se alimenta con amor. ¿Sí? Nosotros queremos desarrollar el amor y queremos llegar a habitar, ¿no? Donde está lo que es el verdadero amor, que es el absoluto. Bueno, pues esa obra tenemos que alimentarla con lo que es el amor, ¿no? Siendo y ayudando a los demás. También para ayudarnos en el avance de lo que son los tres factores. Una persona que se sacrifica va a generar los méritos del corazón para que lo ayuden. Aparte de que, si hablamos del factor de la muerte psicológica, cuando uno está muriendo, esos defectos psicológicos tienen karmas que hay que pagar para uno pues poder eliminarlos completamente y trascender esas situaciones, ¿sí? ¿Y cómo vamos a pagar esos karmas? Con el dharma que generamos con el sacrificio por la humanidad. En torno a lo que es el factor del nacimiento, una persona que se sacrifica nace o hace ese trabajo de nacimiento hasta 10 veces más rápido que una persona que no se sacrifica, ¿sí? También recordemos que debemos el karma de 7 existencias y que si uno quiere autorrealizarse, pues tiene que ir pagando ese karma de contado, ¿no? El que debemos de las 7 existencias y el que generamos por las equivocaciones que vamos cometiendo. Si no, pues nos vamos a estancar, ¿sí? Si no, llega un momento en el que incluso pues uno no puede ver más detalles, más defectos psicológicos, se da cuenta que uno no sale con un defecto, siempre está cometiendo las mismas equivocaciones y lo que le falta a uno pues es dharma, por eso no puede uno avanzar en ese proceso, ¿sí? También pues el que da sabiduría recibe sabiduría. Nosotros viendo las conferencias, pues sí, vamos a obtener comprensiones, pero cuando más se obtienen comprensiones y sabiduría, es cuando uno está enseñando. Uno está enseñando y uno se da cuenta que le llegan a uno comprensiones en ese momento que uno no las tenía. Y eso es ¿por qué? Porque está entrando en actividad esa fuerza de nuestro Padre.
Como estamos dando sabiduría, pues también estamos recibiendo. Bueno, hay pues formas para nosotros sacrificarnos por la humanidad. Lo importante es que nosotros pues vamos a empezar con lo poco, pero no nos quedemos ni nos conformemos con lo poco, ¿sí? Vamos a irle pues poniendo o a ir subiendo esas octavas en torno a lo que es el sacrificio por la humanidad, que nos lo va a exigir el mismo trabajo, obviamente, y nuestra misma conciencia, ese mismo amor que uno va despertando, va motivando a uno a cada vez hacer más por las demás personas en torno a lo que es el sacrificio, ¿sí? Pero en un principio uno, viendo las conferencias, se está sacrificando, porque uno está sacrificando, digámosle que un defecto por ahí de la pereza, un defecto del ocio, para pues uno estar aquí viendo las conferencias. Y eso pues a uno le genera mérito, le genera algo de dharma. Ya luego pues uno comienza a invitar a las demás personas, invitamos a nuestros familiares, amigos y conocidos, ya luego pasamos a invitar a desconocidos a través de pues cualquier vía, podemos hacerlo hablando directamente con esas personas, les podemos enviar pues una conferencia o una invitación para que se unan a determinada conferencia y así por el estilo, ¿sí? Podemos también nosotros repartir volantes o pegar afiches que sean una invitación para las conferencias del curso. Podemos también hacer otro tipo de publicidad o de campañas publicitarias, incluso a través del internet. Muchos de ustedes pues han llegado aquí porque pues vieron un anuncio en la internet cuando íbamos a iniciar este ciclo, ¿sí? Entonces pues es un buen medio para invitar personas. Luego pues nos preparamos para enseñar, muy importante. Allí es donde entra el tema de los fogueos que les decía en un principio. Es un espacio donde los compañeros que ya quieren comenzar a enseñar se preparan. Entonces allí nos reunimos, están los instructores, con otros compañeros que se van a foguear y compañeros que pues están ahí para escuchar. Entonces la persona expone el tema, expone las comprensiones que tiene con respecto a la conferencia con la que se vaya a foguear. Ahí se hacen las correcciones, las acotaciones del lugar. El compañero pues va perdiendo el miedo, ¿sí? Y ya luego de que se foguea, pues comienza a enseñar. Lo puede hacer de forma presencial, lo puede hacer de forma virtual, como lo estamos haciendo en este momento, y así. Ya también pues hay otras formas como dar introducciones. Ahí también pues se va perdiendo ese miedo de uno pues dar la conferencia, ¿no? Uno le da una introducción a una persona en un parque, a un amigo, a un familiar, una introducción de 5 minutitos, donde se le hable de los 4 pilares o de los 3 factores para la revolución de la conciencia y así. Llega un punto, obviamente, en que la persona pues ya abre una sala en su pueblo, luego abre otras salas en otros pueblos, incluso en otros países y bueno, así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, ya luego de esto, pues también se pasa al punto donde enseñamos y ayudamos a otras personas a que se preparen. Sí, fogueamos a otras personas para que se preparen a ser instructores y ayuden a otros entonces luego pues a prepararse. Y bueno, también ya pues despertando uno, definitivamente. Cuando una persona despierta su conciencia, cuando una persona se autorrealiza, pues obviamente de forma más consciente va a desarrollar lo que es el sacrificio por la humanidad y va a poder pues llegarle a más personas. Bueno. Como hemos aprendido en esta conferencia del día de hoy, nosotros tenemos que llevar el trabajo de estos 3 factores para la revolución de la conciencia de una forma equilibrada, ya que estos 3 factores son codependientes entre sí. Por ejemplo, con la muerte veíamos que liberamos las esencias que están atrapadas por los defectos psicológicos y que luego van a ser usadas como materia prima para la práctica del suprasexo, para crear los cuerpos existenciales del ser y también evitar que esas esencias sean atrapadas nuevamente por el ego
y con el sacrificio por la humanidad podemos pagar el karma de esos defectos que vamos eliminando y podemos avanzar más rápido en torno a lo que es el proceso de creación de esos cuerpos. Por eso no debemos nosotros dejar olvidado o quitar, ¿no?, algunos de pues estos factores. Fíjense que si nosotros practicamos el suprasexo sin morir, sin estar practicando la muerte, ¿qué va a pasar? Pues vamos a estar condensando energía de forma negativa, en eso que se le conoce como el órgano del cundartiguador. Vamos a estar alimentando defectos psicológicos, vamos a estar creando yoes nuevos y realmente nos vamos a estar formando nosotros como magos negros. Si hacemos la práctica del suprasexo, si nosotros sacrificarnos, pues el trabajo de nacimiento se nos va a ralentizar, ¿sí? Y no vamos a estar pues fundiendo esas esencias o ese fuego que viene siendo lo que es el amor. Si nosotros practicamos la muerte y no practicamos lo que es el suprasexo, esas esencias que nosotros vamos liberando allí, pues no van a ser fundidas y se corre el riesgo de que entonces pues vuelvan a ser atrapadas por los defectos psicológicos. Si practicamos la muerte y no hay sacrificio, poco vamos a poder avanzar, nos vamos a estancar, porque los yoes tienen karmas. Y para nosotros poder trascender definitivamente un yo, pues hay que pagar el karma. Entonces vamos a tener que pagarlo con dolor o simplemente pues allí nos estancamos con el trabajo de ese defecto psicológico, ¿sí? Si nosotros practicamos el sacrificio por la humanidad sin muerte, bueno, pues no va a ser un sacrificio tan limpio, digámosle así, porque nosotros nos sacrificamos y detrás del sacrificio que hacemos hay muchos intereses, aunque uno no los vea. Incluso puede haber hasta miedo. Uno se sacrifica porque le tiene miedo al karma, uno se sacrifica porque quiere que lo ayuden en determinada cosa, uno se sacrifica porque es muy chévere salir con los compañeros y todos esos yoes egoístas, ¿sí?, que están allí, que realmente tienen intenciones interesadas, no están libres de intereses, nosotros podemos y debemos eliminarlos con la muerte psicológica para que ese trabajo de sacrificio que uno hace sea algo verdaderamente puro, esté limpio, esté libre de cualquier pues interés, ¿sí? Y pues si no practicamos el suprasexo, pues no vamos a avanzar, no vamos a crear nada, no vamos a estar subiendo esa escalera que nos permita llegar y habitar lo que es el verdadero amor, allá en el absoluto. Entonces hay que practicar los tres factores para la revolución de la conciencia. Antes de ver si ustedes tienen alguna pregunta, duda o inquietud, pues los dejo con la invitación a la próxima conferencia que vamos a estar viendo el sábado, titulada La charla interior y la canción psicológica. Una conferencia pues muy interesante y muy importante para nosotros pues poder avanzar en este trabajo.